Bienvenidos, esto es Conciencia Pinae. En videos anteriores les he mostrado un proyecto que tenemos acá de conservación de la abeja melífera. Un proyecto que es muy especial porque estamos en una sierra donde no hay interferencias de ninguna naturaleza, de celulares ni señales de televisión, no hay problemas con fumigaciones ni con ningún tipo de químicos que afecten la naturaleza. Aparte de las abejas, también protegemos toda una variedad de fauna silvestre que se da aquí. Entre ellas tenemos el puma, tenemos el jaguar, tenemos el oso, mapaches, jabalíes y muchas otras especies. Pero algo muy importante y que es endémico de esta región, que está en peligro de extinción, es la cotorra serrana. Se habla que solamente hay unos 1000 ejemplares en el mundo. Se da en esta región de la Sierra Madre, aquí en México, y lo que es la zona de Coahuila, Nuevo León y parte de Tamaulipas. Desgraciadamente, con la tala de bosques, los incendios forestales, estas especies tienen cada vez menos espacios y menos alimentos. Como son muy mansas, cuando bajan buscando alimento, las gentes que no tienen conocimiento o que son ignorantes en el manejo de la fauna, tratan de agarrarlas porque creen que las van a hacer hablar, pero esta cotorra no tiene esa particularidad. En fin, se está acabando. Nosotros lo que pretendemos hacer es subirles el agua hasta la sierra porque ellas habitan más en esas rocas de estas montañas para que no tengan que bajar y sean pues presa de todos estos males que les acabo de platicar. Esa agua la vamos a subir para alimentar también los venados y toda la fauna que hay en esta zona. Tenemos también un sistema de riego por goteo donde alimentamos toda esta sierra a unos pinos piñoleros, que es el alimento primordial de la cotorra. Estamos reforestando, le llevamos el agua a las abejas para que no tengan que volar a grandes distancias por el agua. Para eso nosotros hemos instalado un ariete, es una bomba de agua que trabaja solamente con agua y que no contamina de ninguna naturaleza. No usa ni siquiera energía solar, es una bomba que trabaja con la misma presión del agua. Te la voy a mostrar ahorita y vamos a hacer un recorrido hasta donde subimos el agua y qué es lo que estamos haciendo con ella. Pues estamos justamente frente a una bomba de ariete. Es una bomba que trabaja con agua. Tenemos un tanque de captación en la parte superior a 37 metros de distancia. Tomamos el agua a través de un tubo de 2 pulgadas. Por dentro pues es un tubo que está completamente hueco. Trae una válvula en la parte de abajo y luego tenemos un pistón a su lado izquierdo. El agua baja, empuja el pistón hacia arriba, luego tiene unas pesas que lo bajan, y cuando lo baja con la presión del agua abre dentro del tubo plateado, abre otra válvula y deja entrar agua. La presión que tiene el aire del tubo hace presión hacia abajo y lanza el agua a través de una manguera de 1/4 de pulgada. Entonces van a ver ustedes cómo esta energía limpia, que solamente es agua, me va a subir ese caudal de agua hasta unos tanques de captación que están arriba en la sierra, donde podemos almacenar hasta 10.000 litros de agua constantemente. Esta bomba nunca para, trabaja día y noche. Es la característica importante de esto y cómo trabajamos con energías limpias. Ponga a funcionar la bomba. Cada vez que baja, hace que se abra la válvula interior del tubo grueso y la presión cuando cierra empuja el agua hacia arriba. Estamos trabajando con energía cinética. Esto es pues la bomba de ariete. Es una bomba muy especial que la pueden emplear en el campo las personas que tengan solamente una pequeña caída de agua y que tengan un caudal. Nos vamos a ir para que vean el tanque de captación y después vamos a subir a la sierra hasta donde están los tanques de almacenamiento que les platicaba minutos anteriores.
Aquí en este sector donde estamos, aquí de la montaña, estamos a 1674 metros de altura. La distancia que tenemos de este tanque de 10.000 litros de captación de agua con respecto a la bomba de Ariete, tenemos aproximadamente 500 metros, medio kilómetro. Y vamos a ver la belleza que hace este instrumento de subir el agua acá y veamos la cantidad de agua que podemos emplear para riego, para alimentar luego nuestras abejas. Vemos que hay una manguera que sale hacia abajo y gradualmente va a estar soltando por goteo el agua que necesitan las plantas pequeñas, que son las que alimentamos para que se acoplen en esta zona y sea más rápido su desarrollo. Entonces ya tenemos una primera estación. Esa estación la estamos haciendo con la bomba de Ariete. De acá en adelante tenemos otra estación, pero que ya es a base de energía solar, con un motor que me va a llevar el agua de aquí hasta la sierra. Vamos a continuar el recorrido, los invito. Aquí estamos después de un caluroso recorrido a una altura de 1775 metros sobre el nivel del mar. Y observamos entonces la tubería que traemos desde la estación con energía solar y tenemos una válvula check para que la fuerza que está haciendo la bomba de allá empuje el agua y esta bomba impida que se regrese. Es una tubería de termofusión con muy buena presión, resiste mucha presión. También la ponemos de color verde pues, para que no afecte el paisaje. Vamos a continuar el recorrido, los invito a que continuemos hacia arriba. Pues muy bien, ya aquí un poco cansados después de este tremendo recorrido. Estamos a 1746 metros de altura sobre el nivel del mar y casi a 3 kilómetros de distancia de donde dejamos la bomba de Ariete. Y vemos la altura y este hermoso paisaje y este bosque que hemos estado recuperando por varios años. Ahora tuvimos una helada atípica en la región y por eso vemos mucha parte del bosque quemado por la nieve. Pero tenemos la esperanza de que con esto que estamos haciendo, de subir el agua, podemos regar parte de este bosque y más que todo las plántulas que hemos sembrado y que se están apenas desarrollando. Una vez que se aferren aquí al medio, que echen sus raíces y tengan un crecimiento apropiado, dejamos ya a la naturaleza que se encargue de darles el riego necesario. Bien amigos, pues ya hemos llegado a la última estación. Aquí estamos a 1800 metros de altura sobre el nivel del mar. Hemos recorrido casi 5 kilómetros, una pendiente de casi 75 grados. Y vemos que aquí ya no hay más para dónde seguir. Esta es la parte más alta donde podemos caminar. Entonces de aquí tenemos el tanque de almacenamiento y por gravedad que vamos viendo a través de esa manguera negra que va hacia abajo, ya empezamos a sacar ramificaciones y vamos alimentando las plántulas que sembramos de los pinos especiales de esta región. Es el pino piñolero, que es el que le gusta a la cotorra serrana que habita en este tipo de riscos. Además también pues encontramos aquí los tanques que permanecen llenos de agua. Tenemos un tubo por la parte posterior donde el excedente del tanque va hacia esos pequeños tanques de almacenamiento que donde vienen los animales vienen a tomar agua de ahí. Bien, pues esto es lo que le quería mostrar.
Lo que les quería mostrar básicamente es el resultado del ariete, y vemos que tenemos acá ya el agua que bajamos de la sierra por gravedad. Aquí tenemos el bebedero de las abejas. Nosotros queremos evitarles a ellas que vayan a grandes distancias por el agua. Entonces, si le ponemos el agua en el mismo apiario, les estamos haciendo un bien a las abejas. Terminamos el recorrido, hemos visto hasta dónde subimos el agua, lo que hacemos en el bosque, lo que hacemos con los animales en la parte de la sierra, en la parte alta, y lo que hacemos aquí con nuestras abejas. Como podemos observar, estamos frente a una plantita de romero y vemos las abejas pues libando de esta flor que les gusta mucho y que es la que se da en estos tiempos de frío. Todo esto lo hacemos gracias a este sistema que traemos de riego, lo que hacemos con el ariete. Entonces ya por gravedad bajamos, regamos estas plantas y mire cómo se ponen de bonitas. Es bien importante, ahora que hay escasez en el campo de alimento para las abejas, tener plantas en las casas que soporten diferentes tipos de climas y de temperaturas. Esta es muy propia en esta región. Bienvenidos a Conciencia Pinay. En Conciencia Pinay llevamos muchos años de armonía e integración con la naturaleza, y eso es nuestra realidad manifestada. Si te gustó este video, dale like, compártelos con tus amigos y espéranos con nuevo contenido.